Celebramos el domingo 22º del tiempo ordinario. El tema de las lecturas es la virtud de la humildad. Podemos tomar como lema de nuestra celebración de este domingo: quien crece en humildad descubre la grandeza, la verdadera grandeza. La primera lectura está tomada del Siráside, un texto del Antiguo Testamento que también se conoce con el nombre de Eclesiástico. Siráside, por el nombre de su autor, Jesús, hijo de Sirac, y eclesiástico, así lo llamó San Jerónimo al traducirlo al latín, porque con mucha frecuencia se leía en la eclesia, es decir, en la asamblea, en la comunidad cristiana, en sus liturgias. Su popularidad se debió a sus consejos para una vida íntegra desde la práctica de la sabiduría. Fue escrito en el siglo II a.C., probablemente en Jerusalén. Por su redacción tardía, no está considerado en el canon judío, y por eso las iglesias protestantes lo consideran deuterocanónico o apócrifo. Era ampliamente leído y aceptado entre el judaísmo de la época del Señor Jesús. Es un libro sapiencial, escrito como colección de proverbios y consejos de vida. Es parte del canon de todas las iglesias católicas. La lectura de hoy ensalza la humildad como virtud fundamental. Nos permite amar correctamente al prójimo y nos ubica en la relación con Dios, el único poderoso. Por el contrario, el orgullo, la soberbia, es la fuente de muchos males. Quien ha caído en su trampa no conoce el verdadero amor. Y tomado del texto, solo los humildes le dan gloria a Dios. El Salmo 67 que vamos a escuchar nos presenta el cuidado que Dios tiene hacia las personas más pequeñas y vulnerables, huérfanos, viudas, presos, etc. El Señor reconforta al pueblo extenuado, nos colma de sus favores, de las maneras concretas como su amor toca nuestras vidas. Los justos, quienes han dejado que Dios los ajuste, les permita crecer en el amor que da vida, perciben el amor omnipresente de Dios. Por eso se gozan y saltan de alegría. Así dice el Salmo: habitó tu rebaño en esta tierra que tu amor preparó para los pobres. En la segunda lectura continuamos nuestra reflexión de estos capítulos de la carta a los Hebreos. Seguimos en el capítulo 12, unos versículos más adelante de nuestra lectura del domingo pasado. Hoy se continúa la argumentación del autor para mostrar a sus destinatarios, recordemos que eran cristianos de origen judío, hebreos, la superioridad de la experiencia religiosa cristiana. ¿Por qué les subraya esto? Porque no está centrada en objetos, en realidades inanimadas, como pueden ser rituales, grandes puestas en escena, sacrificios ostentosos. ¿En qué consiste la religión cristiana? En el encuentro entre personas, fundamentalmente en el encuentro del creyente con el Dios vivo a través de Cristo. El autor les recuerda que cuando se acercaron a Dios no encontraron nada material y compara esa nueva religión con la antigua religión. Dice, acuérdense la vivencia del Sinaí, cuando el pueblo en el desierto vio un fuego ardiente, oscuridad, tinieblas, huracán, estruendo de trompetas, aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca. Por contraste, el camino cristiano consiste en acercarnos a Sión, el monte y ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, la reunión festiva de ángeles, la asamblea de primogénitos. Todos estos son símbolos de la eclesía, de la iglesia, de la asamblea de los convocados, como estamos nosotros el día de hoy viviendo como comunidad, como iglesia.
en una liturgia que se centra en acercarnos a Jesús, el mediador de la nueva alianza. Y lo dice así el autor: se han acercado a Dios, que es el juez de todas las personas, y a los espíritus de los justos. Seguimos nuestro recorrido del Evangelio de Lucas, ya estamos en el capítulo 14. El que se engrandece a sí mismo encontrará humillación. El que cultive la humildad descubrirá la grandeza. Este lema con el que iniciamos nuestra reflexión. Recordemos que todas las enseñanzas del Evangelio debemos entenderlas desde la última vocación humana, el amor de agape. Este amor es un arte que hay que aprender y practicar. El principal maestro es el Señor, que amándonos nos enseña a amar. Con todo, es evidente que hay ambientes y actitudes que nos ayudan a percibir la oferta discreta del amor divino, acogerla y permitirle que nos transforme internamente. Por ejemplo, tener un espíritu de pobre y ser humilde son fundamentales para percibir y acoger el amor que Dios nos ofrece. Por el contrario, hay ambientes y actitudes que dificultan mucho nuestra apertura al dinamismo del agape. Confiar en riquezas de todo tipo y permitir que la soberbia nos gobierne hace que sea casi imposible captar la presencia amorosamente comunicativa de Dios. Detrás de la soberbia y la avaricia está el ego, como identidad falsa, distorsionada. El ego es fundamentalmente inseguro. La inseguridad le viene de las heridas de desamor que la persona ha sufrido. Se defiende adoptando actitudes depredadoras y soberbias. Estas son falsas seguridades que en realidad nos están impidiendo acceder al amor, lo único que puede darnos la seguridad de vivir valorados, amados, sostenidos. El Evangelio de hoy nos invita a cultivar la humildad. Esto se traduce en privar al ego parásito de lo que lo alimenta y fortalece, como buscar los principales lugares en las reuniones, es decir, creer que hay algo en ti que te hace superior a los demás y buscar maneras de que todas las personas se den cuenta. La vida nos muestra que tarde o temprano la reacción de los demás impondrá al soberbio, a la soberbia, una lección de humillación, rompiendo sus ilusiones de superioridad. Por el contrario, quien cultiva la humildad, ignorando las pulsiones del ego, descubre una libertad interior y una capacidad de amar y servir en las que radica la verdadera grandeza. Nos quedamos con esta invitación que hace el Señor Jesús en el Evangelio: no busques los lugares principales. La honra es un don que te regala el amor de quienes te aprecian. Comentábamos que el tema central de las lecturas de este domingo es la virtud de la humildad. La virtud de la humildad es fundamental para poder amar como Dios ama. De hecho, dos características centrales de ese amor divino son la humildad y la pobreza. Sin esa actitud interior, sin ese estado, sin esa disposición, es prácticamente imposible poder amar. Por contraste, nos presentan también los textos lo que es el vicio que se opone a la virtud de la humildad, que es la soberbia. El vicio que se opone a la pobreza, a la virtud de la pobreza, es la avaricia. Con todo, lo que está en el fondo de ambas, de la soberbia y de la avaricia, es lo mismo, es el ego. El ego es la fuente del pecado. Recordemos que el ego, esta visión distorsionada, enferma de nosotros mismos, tiene su origen en una historia de desamor. Nadie se levanta un día decidiendo que va a ser soberbio o soberbia.
Es un camino a través del cual esta enfermedad se va haciendo cada vez más fuerte. ¿Qué es lo que está en el fondo? Decíamos, estas experiencias de desamor. El desamor, el maltrato, la violencia que muchas personas viven en su infancia, en su entorno y demás, les va haciendo sentirse cada vez más pequeños, más insignificantes, como que nadie los toma en cuenta y a veces la misma conciencia, la persona, reacciona de la manera contraria. Y esto lo dicen los grandes maestros espirituales desde el siglo IV, ¿no? En el fondo, debajo de la soberbia, hay una experiencia de inseguridad, ¿no? Hicieron falta casi 1400 años o un poquito más, para que las ciencias de la conducta contemporánea dijeran lo mismo, ¿no? El que tiene complejo de superioridad es porque en el fondo tiene una experiencia de inferioridad y está tratando de compensarla, de defenderse con esa máscara, con esa forma de interactuar. Vuelvo a decirles, prácticamente nunca es una decisión. No hay alguien, como digo, que tome la decisión de ahora en adelante voy a ser un soberbio. Entonces, es algo propio de nuestra fragilidad humana. Lo único que nos puede sanar de la soberbia no es la voluntad. No es decir, bueno, desde mañana voy a ser humilde. Porque finalmente, si la raíz de eso, que es la inseguridad de no sentirte amado, sigue presente, se va a manifestar de otras maneras. El Señor Jesús nos sana, es el único que nos puede sanar de la soberbia, de la avaricia, de esta actitud de controlar, de manejar, de tomar distancia de los demás y de agredirlos. Eso solo puede ser sanado por el amor de Cristo. La raíz del ego y del pecado es el desamor. Lo único que lo puede cambiar es el amor. Como comunidad de oración contemplativa sabemos que cuando acudimos a Cristo en silencio, en nuestra práctica de oración, cuando nos abrimos cuando le prestamos atención a la manera como Él permanentemente nos ofrece su vida con mucho cariño, como nos recordaba el canto de entrada, este corazón de Jesús que siempre está abierto para todas y todos. Si acudimos, si vivimos realmente la misericordia de Dios, y acuérdense que misericordia quiere decir que en ese corazón hay lugar para el miserable, es decir, no para la persona que es por naturaleza miserable, sino aquel que por el sufrimiento que la vida le ha puesto se siente así. En el corazón de Jesús somos acogidos, somos sanados, somos acompañados para que vayamos creciendo y nos podamos constituir verdaderamente, como hemos dicho muchas veces, en fuente de amor para los demás. Y yo quisiera subrayar eso de manera especial en nuestra Eucaristía comunitaria. Los cristianos, como misioneros, como asamblea, apareció varias veces en nuestros textos, que somos eclesía, asamblea, y cuando hay una asamblea es porque alguien convoca y aquellos que fueron convocados asisten. El Señor nos convoca, nos capacita y nos envía para poder hacer presente en medio del mundo el amor. La única forma de sanar a un soberbio es amándolo. La semana pasada y la anterior decíamos que el amor a veces es suave, a veces es duro, a veces implica llamar la atención. Pero aquí la clave es que te mueve. A los cristianos nos debe mover siempre el amor. Preguntarle al Señor, ¿cómo puedo yo amar a este hermano, a esta hermana que evidentemente no la está pasando bien? Porque la gente que está enferma de soberbia, pues tienden a ser personas muy solas, desde luego que no han encontrado el amor, porque si no, no serían soberbios, no estarían enfermas de soberbia, y lo que queremos no es castigar,
porque si no nosotros también estamos enfermos, sino que queremos sanar como Cristo. Entonces decíamos, el corazón de Jesús es el espacio a donde acudimos para que su amor nos vaya sanando de las heridas de desamor y podamos nosotros, en la libertad que descubrimos, sostenidos por el amor de Cristo, a su vez llevar ese amor a los demás. La asamblea es el lugar concreto, encarnado en el mundo donde el amor es posible. Así nació la iglesia. Una comunidad donde el amor es posible. Aquellos que han sido convocados y sanados por Cristo crean un espacio donde pueden venir personas, donde pueden acoger a aquellos y aquellas que se sienten heridas, maltratadas por la realidad del mundo y encontrar un amor que va sanando. Ese amor que compartimos es el amor de Cristo. El amor de Cristo que recibimos y que también compartimos unos y otros como comunidad. A mí uno de los más grandes consuelos de esta comunidad que hemos ido construyendo juntas y juntos es que realmente es un espacio de amor. Cada domingo la bienvenida, las lecturas, las peticiones, el credo, en todo hay amor. Y me lo dice mucha gente cuando ando viajando, como ahorita que estoy en León, ¿no? O me escriben, por favor, no dejen de tener este espacio. No saben cuánto bien nos ha ayudado. Familias enteras que en ocasiones han estado rotas o con problemas y que ahora, a través de este amor que compartimos, empiezan a sentir cómo eso va sanando y les capacita para encontrarse. La vocación de los cristianos es crear espacios en el mundo donde el amor se puede vivir e invitar, como nos recuerda el Evangelio de Lucas, a quienes están en la orilla, a quienes el mundo no quiere, a quienes no han conocido el amor. Y ahí, en buena parte, están nuestros hermanos y hermanas enfermos de soberbia. Termino con una anécdota. Y la comenté en una Eucaristía hace como 1 año y medio. Hace un par de años hubo una serie de atentados contra las comunidades cristianas en Sri Lanka. Murió mucha gente. Pusieron bombas en varias iglesias en domingo. Me parece que era inclusive una fiesta grande. Bueno, muchísima gente murió. Al año, esas mismas comunidades cristianas celebraron la fiesta haciendo un gran banquete para las comunidades musulmanas, de donde sabían que había salido ese atentado. Esa es la vocación cristiana. Crear en el mundo lugares donde el amor puede hacer milagros. Que así sea. A lo largo de esta semana vamos reflexionando cómo podemos crear ahí donde estamos estos espacios. El primero es tu corazón y mi corazón. ¿Cómo puedo abrir un espacio en mi corazón para las personas que necesitan ser acogidas? Especialmente aquellos que han visto más maltratada, negada su dignidad de hijos e hijas de Dios. A veces no hay que ir muy lejos. A veces están en nuestra familia. Después pensemos cómo podemos crear también otros espacios en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestro entorno, donde las personas que lo necesitan puedan sentir ese amor que sana, el amor que nos permite recordar y crecer en nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios. Practiquemos la misericordia, es decir, tener un corazón para el que sufre. Que tengan una buena semana. Dios con ustedes.